Qué bueno. Hoy quiero compartirles un tema bien interesante que necesitamos aprender, repasar y siempre a seguir escudriñando sobre ese tema. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Libro de Efesios dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén y amén. El tema que quiero compartir en esta mañana lo titulé: En la guerra hay conquista. ¿Cómo se titula el tema de hoy? En la guerra hay conquista. Hubo un hombre que creo que era Alejandro Magno, que este hombre fue enviado a conquistar y fueron nomás como 4 o 5 naves a una isla, y él llega a su isla con las 4 y 5 naves. Pero cuando ve al enemigo que vienen persiguiéndolos a ellos, no venía con 4 o 5 naves, venía como con 50 naves. Uno de sus subalternos le gritaba: Señor, huyamos. Es mejor huir que morir, huyamos. A lo que Alejandro Magno le dijo: no, quemen las naves. Quémenlas. Pero Señor, ¿cómo se le ocurre? Las necesitamos para huir. No, quemen las naves. ¿Y cómo regresaríamos si llegáramos a vencer a esa multitud tan grande que viene contra nosotros? Dijo: pues por eso es necesario que quememos las naves. La única manera de volver es matar a nuestros enemigos y regresar en sus propias naves. Y así nosotros tenemos que entender que hay una guerra espiritual en los aires. Muchas veces nosotros nos distraemos es con lo que humanamente podemos ver. Pero el reino espiritual es más real. Dice las escrituras que todo lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. ¿Alguien ha visto a Dios con sus ojos? Ninguno. Pero Dios es el que lo creó todo: el cielo, la tierra, las plantas, los materiales para hacer las sillas, la alfombra, todo fue hecho de lo invisible, de lo que nosotros no podemos ver. Y ciertamente en el reino espiritual existe un archienemigo. Un archienemigo que no nos quiere a nosotros dejar ver, sino que por el contrario, dice la Biblia, según Dios mismo, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, dijo: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que el propósito del enemigo es destruirle su vida, matar y robarle sus sueños, acabar con sus finanzas, hacer de usted una persona amargada, y él, feliz y dichoso, llevar su alma para el infierno. Imagínense lo que estaba sucediendo en el huerto del Edén. Entonces Dios planta un huerto del Edén y pone a un hombre y a una mujer ahí en el huerto del Edén. Planta al hombre y a la mujer. Al hombre le dice que lo planta en el huerto y dice para que labre el huerto. O sea, para que trabaje, para que labre el huerto. Y tal vez este hombre se descuida, deja a su esposa un tanto sola y empieza el archienemigo a confundir a su esposa, a meter una doctrina errónea, a hablar al corazón de la mujer, a mostrarle un árbol codicioso y un fruto codicioso. Pues claro, nosotros creemos que el diablo se nos va a aparecer con cachos y cola y bien feo.
Pero por el contrario, se nos puede aparecer es como un fruto apetitoso, y eso fue lo que le pasó a Eva, como algo apetitoso. Note esto, el diablo no va a conquistar su corazón con los demonios, sino con cosas que a usted le gustan. ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, por ahí va a querer conquistar, y eso fue lo que empezó a hacer con Eva. Una guerra espiritual. ¿Para qué? Para matar su alma. Porque Dios ama tanto al hombre que Satanás odia lo que Dios ama. Y va a querer destruir al hombre. La única manera del enemigo acabar con nosotros es cuando nosotros caemos en el pecado. Cuando le damos rienda suelta a nuestras pasiones. Cuando le permitimos y le toleramos y no hay sino un libertinaje y no hay una sujeción correcta para con Dios. Es impresionante. Dice en el libro de Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16 en el verso 26, ¿de qué le sirve al hombre que ganar el mundo entero si perdiera su alma? Entonces pensemos en esa cita bíblica. ¿De qué sirve que usted, se vuelva millonario, que tenga millones de dólares? Eso fue lo que le pasó en Colombia a Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar era un hombre que a través de la droga se hizo multimillonario. Aviones completos tenía. Yo fui una vez a la hacienda de allá arriba en Antioquia, ¿no? En la hacienda Nápoles. Tenía hasta zoológico, tenía de todo ese hombre. Pero hoy en día, ¿dónde está? ¿Sabe qué? Un predicador dijo, estará anhelando que le dejaran salir del infierno al menos 2 o 3 minutos, hacer la oración de fe para poder ser salvo del infierno que él está viviendo, atormentado en las llamas de fuego. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma? Entonces, yo quiero explicarles cómo poder saber que sí existe un reino espiritual. Pues primero porque la palabra de Dios nos lo dice. El apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Entonces voy a poner ejemplos para que discernamos dónde está el reino espiritual. ¿Cómo se puede manifestar un espíritu de violencia? Pues a través del puño de alguien. Un espíritu de violencia se manifiesta, es a través de eso. Un espíritu de tormento, por ejemplo, trae depresión, trae estrés y viene a atormentar. Un espíritu de lujuria trae pornografía, trae inmoralidad sexual, trae masturbación. Un espíritu de ruina, pues trae deuda, trae pobreza. Y cuando una niña o un muchacho, el diablo quiere destruirlos, le presenta a una persona equivocada. Le presenta a la persona equivocada porque él le presenta algo que aparentemente sea deseoso o apetitoso, pero para acabar con su vida. Igual a veces a nosotros nos presentan trabajos, nos presentan contratos, nos presentan cosas que uno a veces no pide la voluntad de Dios perfecta y cae y después se lamenta y uno le echa la culpa al jefe. Alguien decía, por ejemplo, Dios mismo, Jesús dijo, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Un espíritu necesita un cuerpo para poder operar. Un espíritu. Entonces, no le suben el sueldo porque hay un espíritu en el jefe. No es la pelea contra el jefe. ¿Me hago entender? Por eso el apóstol Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Hay una corte completa a la cual nosotros tenemos que empezar a discernir y a reconocer contra quién es mi verdadera pelea, contra quién voy a estar yo peleando.
Y entonces Jesús le decía, primera de Juan capítulo 3 versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mire lo que sigue diciendo aquí, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Durante 36 oportunidades en el Nuevo Testamento aparece el diablo o la palabra diablo en el Nuevo Testamento. Aproximadamente 36 oportunidades. El diablo mismo tentó a Jesús. Luego entonces, sí existe. Su Biblia lo dice. Entonces no podemos ser como o hacernos los que, ay, es que el diablo, ay, qué miedo, el coco. No, tenemos que ser astutos y empezar a discernir que hay alguien que quiere atacar mi vida, me quiere destruir a través de espíritus que van a operar en la vida de ¿quién? De otras personas. Espíritus que van a venir a operar tal vez a través de otras personas, porque los espíritus necesitan un cuerpo para poder obrar. Entonces, alguien le odia y empieza a aborrecer. Y usted, en vez de discernir que no es la persona, sino el hombre, el espíritu inmundo que está detrás o en él, y a veces nos agarramos es contra la carne misma. Otro ejemplo. En las conferencias de parejas casi siempre comento de que hay huestes espirituales de maldad que confunden el mensaje que se da. Huestes espirituales de maldad. Y casi siempre se hacen las parejas para que choquen. Voy a poner un ejemplo así como rápido. La esposa le dijo: ay, usted sí es buena persona. Y el otro creyó que le había dicho burra panzona. Usted sí es burra panzona. Y de una vez se agarraron. Le confundió el mensaje. Y uno, en vez de pedir discernimiento a Dios de con quién es mi lucha, con quién es mi pelea, pues a veces se agarra es con la carne. El apóstol Pablo nos enseña: no, su lucha no es con carne y sangre, es contra principados, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas que existen. Ahora, miremos lo que Dios quiere. Dios quiere. ¿Por qué cree usted que Jesús nos enseñó a orar de esta manera? Jesús, cuando nos enseñó a orar, decía: venga a nosotros tu reino. ¿Se acuerdan? Cuando le dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Bueno, cuando estén orando van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Significa que hay un reino por establecer, porque también hay un príncipe de las potestades del aire que se cree el dueño o el Dios de este siglo y ha enceguecido el entendimiento de las personas para que no veamos. Entonces vivimos afanados por el dinero, afanados por la felicidad, afanados por la plata, afanados por un carro, afanados por todo, menos afanados por lo que realmente vale la pena, que es nuestra salvación. Ahora, no que el dinero no nos haga falta. Que no que le guste el dinero, que me diga y yo se lo recibo todo el que tenga. Necesitamos dinero, pero no al extremo de convertirlo en un Dios. No al extremo. Ahora, cuando una persona no tiene lo suficiente, por favor escúchenme, cuando una persona no tiene lo suficiente, es porque detrás de esa persona hay espíritus de escasez. Tal vez hay maldiciones. Porque Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan. O sea, Dios nunca vino a que fuéramos pobres.
pastor, es que tengo que esta semana pagar el arriendo y no tengo cómo. Ahí hay un espíritu. Y que todos los meses venga con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, y que usted no discierna contra quién es su pelea. Hermano, usted tiene que despertar al reino espiritual. Venga a nosotros tu reino. ¿Usted cree que en el cielo hay quiebra? ¿En el cielo habrá escasez? ¿En el cielo hay ruina? Sí, cuando Dios hizo la tierra, la finquita que le hizo a Adán y a Eva, le regaló una, como cuando un padre ama mucho a un hijo y le dice, bueno, yo te voy a regalar un apartamentico, un apartamentazo. Así hizo Dios con Adán y Eva, le regaló una finquita y le dijo, señoread, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Les dio una herencia. Dios nunca es escaso. Si usted está pasando necesidades financieras, tiene que discernir que usted tiene que entrar en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque hay una maldición que lo ha estado persiguiendo. Pero la Biblia, ¿qué me enseña? La Biblia me enseña que Jesús en la cruz llevó todas mis maldiciones, que Él pagó todas mis deudas, que Él me hizo libre de todo lo que había, todos los argumentos que habían en mi contra. Entonces, cuando Dios el Padre maldice a Adán y Eva por causa del pecado, mire la maldición que desata. Le dice, cardos y espinos producirá la tierra. Cardos y espinos. Lo maldijo y lo saca del huerto del Edén. El hombre empieza a vivir a partir de ese momento lo que es la pobreza. Pero él estaba en riqueza. El pecado siempre nos va a llevar a la pobreza. Ahora, es sacado y Dios da una luz de esperanza de redención. La simiente de la mujer tendrá enemistad con la serpiente. El uno le herirá en el calcañar, pero el de Dios le aplastará la cabeza. Y así pasó cuando viene el postrer Adán, que es Jesús. El postrer Adán le colocan una corona de ¿qué? De cardos y espinos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Revirtiendo la maldición que se le había otorgado al primer Adán. Y si por el primer Adán tuvimos maldición, por el postrer Adán tenemos bendición en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por favor. Ahora, claro, pastor, yo entiendo el mensaje, pero ¿y la plata para el arriendo? ¿Sí o no? Porque uno es así. Uno es así. Yo entiendo el mensaje, pastor, pero hermano, Dios no es un Dios bombero que se le produjo un incendio, sacó la manguera y le apagó el incendio. No, Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Un hombre una vez me consultó, tuve una consejería conmigo, y este hombre debía plata. Y entonces mi consejo le dije, mire, ¿qué tienes para vender? Porque eso fue lo que hizo Eliseo cuando le vinieron a cobrar a la mujer que tenía 2 hijos y se lo iban a llevar de esclavos. Y le dije, ¿qué tienes para la venta? Y dijo, no, tengo un terreno, una finca. Le dije, bueno, vamos a ponerla en venta. Y vamos a que Dios nos haga un milagro. Y pusimos la finca de él en venta. Oye, hermano, y Dios le dio un milagro a este hombre, pero tan impresionante. Imagínense que por la finca donde él la tenía iba a pasar una carretera que conducía hacia Cúcuta. Y vino la ANI, le compra la finca, le da la plata, pero se la deja ahí para que él mismo la siga cultivando. Y eso ya lleva más de 30 años de haber sucedido eso, más o menos 30 años, y él todavía tiene la finca. Recibió la plata, pero por su mala administración se la gastó en menos de un año.
En menos de un año, eso, el que es pobre es porque es mal administrador. En menos de un año cogió la plata y de una vez compró y se fue a una de un mejor estrato y a gastar. Creyó que era que no iba a volver a tener el mismo problema. Al año otra vez el tipo en el mismo problema. Y viene y otra vez a consejería. Y la consejería ahora, él juzgaba a Dios. Y dice, pastor, ¿por qué si Dios me sacó de ese desierto? ¿Por qué me vuelve a meter en el mismo desierto? Entonces yo le dije, porque de cierto te digo que mientras seas un mal administrador, Dios no te va a sacar del desierto nunca. Me estoy haciendo entender. Y a veces culpamos a Dios, culpamos al diablo, pero la mala administración es la nuestra. Y usted es el que tiene que aprender. Discernir, sí, mi lucha no es contra carne y sangre, ni contra principados, pero el enemigo le va a colocar que sea mal administrador, que sea un botaratas, que gaste el dinero en lo que es indebido, que no sepa invertir, que no sepa multiplicar los talentos que Dios le dio. Y ciertamente Dios nos da los talentos para que los multipliquemos. Entonces multipliquemos los talentos en el nombre de Jesús. Amén. Lo segundo es que los demonios anhelan, por favor escúchenme en esto, poseer al hombre. Mire lo que dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos del 26 al 32. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y aquí podemos demostrar bíblicamente que los demonios viven o vienen a vivir en el corazón de una persona. Mire cómo dice. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba? La Biblia suya dice lo mismo. O sea, los demonios quieren venir a vivir en el corazón de una persona. ¿Desde hacía cuánto? Mucho tiempo. Y mire los demonios a veces cómo se manifiestan. Con poquita ropa. ¿Están leyendo? A toda hora en la calle. No moraban en la casa. Sino en los sepulcros. Andaba era con muertos. Alguien dijo, si usted anda con 3 millonarios, el cuarto millonario será usted. Pero si usted anda con 3 drogadictos, el cuarto drogadicto será usted. Andaba entre los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Verso 29. Porque Jesús, ¿a quién le daba la orden? ¿Era al espíritu o era al hombre? La Biblia lo aclara. Era al espíritu inmundo que le estaba hablando Jesús y le daba una orden. Nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales en el campo de la liberación. En el campo de la liberación, sangre de Jesucristo. Y ahí vemos cómo Jesús dice que le daba la orden a los demonios para que soltaran al hombre, porque hacía mucho tiempo que estaba viviendo ahí dentro de él. Le ataban con cadenas, con grillos, y este hombre se maltrataba. Ahora, hoy en día no vemos de pronto a una persona cogiendo piedras para golpearse a sí mismo, pero sí podemos ver gente cogiendo hierba para consumirla y matarse a sí mismo. Vemos gente mirando pornografía para degenerarse y matarse su espíritu a sí mismo. Y así. Entonces, note cómo la Biblia nos enseña que los demonios quieren venir a poseer la vida de una persona. Ahora, el espíritu inmundo nunca será un caballero, no va a pedir permiso. Dios sí. Apocalipsis 3:20, léalo conmigo, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El diablo nunca toca.
se salta. Entra sin que usted se dé cuenta, atrevidamente. Y si usted lo saca, se va para un encuentro, se arrepiente y quiere cambiar. ¡Ay, Señor, cámbiame, transfórmame, échame ese demonio fuera de mí! Dios lo hace, pero el demonio regresa con 7 peores. Y dice, y cuando usted se lo tolera, después de haber conocido a Dios, a Jesús, pero usted tolera nuevamente el pecar, ya vienen son, no 1, ni 2, ni 3, 7 peores. Y el postrer estrado de esa persona viene a ser 7 veces peor. Entonces uno dice, Dios mío, tenemos que aprender a discernir contra quién es mi lucha, contra quién es mi pelea. Sí existen los demonios, están escritos. Tercero, Jesús mismo fue tentado por el diablo. Pero el diablo es tan ignorante que ni siquiera sabía si Jesús era el Mesías que había de ser enviado. Por eso, cuando viene la tentación, léalo conmigo en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice que cuando el diablo vino a tentar a Jesús, el diablo le preguntaba, si eres el Hijo de Dios. Porque el diablo está un ignorante completo. Mire cómo dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La Biblia miles, cientos de veces dice diablo, diablo, diablo. Y eso que diablo me la pusiste difícil, mentiras. No le crea. Dígale, Jesús, me la pusiste fácil, porque aun siendo hombre menor que los ángeles, me dio poder y autoridad en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey. Verso 2. Dice, y después de haber ayunado, o sea que una de las armas de guerra, ¿cuál es? Bueno. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3. Y vino el tentador y le dijo, mire la pregunta, si eres el Hijo de Dios. Mire, cada vez que usted quiera consagrarse para Dios, el enemigo lo va a soltar y le va a cobrar tal vez todo lo que le dio cuando usted era su aliado. Y se lo va a sacar en cara. Y entonces, ¿qué va a suceder? La gente que está al lado de uno, no, que usted es cristiano y a los cristianos no debería estar leyendo muy bien. ¿A usted no le han dicho así de pronto? Yo tuve en una oportunidad una persona de mi familia. Y yo le estaba compartiendo, no, mire que Jesús le ama, que Jesús quiere salvarle, que Jesús quiere bendecirlo, que Jesús quiere prosperarlo. Y me miró y yo cuando eso andaba en el carro que les conté la semana pasada, en la chanda de carro bien fea. Y me dijo, si me va a bendecir como lo bendice a usted, y me miraba así el carro y me hacía, me iba chantando. Cuando Dios me llamó, Dios me empezó a colocar que predicara de la prosperidad. Póngale cuidado. Me decía, predique de la fe y de la prosperidad, del Espíritu Santo. Y yo más endeudado. Y Señor, pero yo qué me voy a poner a predicar de la prosperidad si no tengo plata. Los zapatos tenían huecos por debajo. La camisa y el pantalón eran un uniforme. No tenía sino 2 camisas y un pantalón para predicar. No tenía más. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que me vayas a poner a predicar de prosperidad si yo no tengo ni con qué predicar? Y un día fui y prediqué un mensaje, pero solté una palabra y todo el mundo salió y luego me daban los testimonios. Uy, Orlandito, me fue bien en tal cosa. Y amén. Y a mí grave. Y yo pasando cable pelado. Y mire. Y cuando es el hombre que vendió la finca y le dieron un mundo nonón de plata, y yo casi que le digo, mano, la liga, pégueme ahí. Deme la comisioncita por la oración o alguna cosa. Y yo me fui a hacer el reclamo. Yo me metí y me postré rodillas y le dije, Señor, pero ¿cómo así? Yo predico, a los demás les va bien, ¿y a mí qué?
Yo no voy a seguir predicando de algo que yo no tengo, que yo no vivo. Y el Señor me dijo aquí así. Dijo, ¿a qué te mandé predicar? ¿Tu vida o mi palabra? Ya me arregló. Y dije, bueno, tu palabra, pero ojalá que a mí también me caiga, ¿no? Que esa unción. Bueno, así pasaron los años porque Dios es un Dios de procesos. Grábese eso, Dios es un Dios de procesos. Si estás aquí hoy, voy a profetizar. Delante de Dios voy a profetizar. Profetizo sobre ustedes que vienen tiempos de prosperidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos la atrapan? Pero vivamos los procesos. No es contra carne y sangre, es contra principados. Satanás va a querer arruinarlo, pero yo no. Dios me quiere bendecir, Dios me quiere prosperar, y yo me voy a levantar a hacer lo que en la palabra de Dios manda, y voy a vivir una vida de rectitud. Amén. Y bueno, el diablo existe desde el principio. Ustedes saben cómo en el libro de Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 16, Isaías capítulo 14, verso del 12 al 16, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas en las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Y se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos desde el principio. Ahora, una cosa es ser engendrado y otra creado. Satanás fue creado, Jesús fue engendrado, el unigénito de Dios. Solo que el enemigo quiso ocupar el lugar de Jesús. Y el Padre dijo, no, lo siento, esto ya está reservado. Cuando se revela, ocupa tres cuartas partes de una tercera parte de los ángeles y empieza a repartir a cada principado y a cada potestad territorios. Yo no sé si ustedes entienden, bueno, después vamos a hablar mucho de territorios, de potestades, de principados. Por ejemplo, usted va a Colombia y allá son otros los principados totalmente diferentes de los que habitan aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos son otros principados totalmente diferentes. Son territorios totalmente diferentes. Pero esto lo vamos a ver después. Ahora, ¿cómo puedo entonces yo siendo hombre y que tengo ahora discernimiento y que comprendo que mi lucha no es contra la carne sino contra el espíritu? ¿Cómo lo puedo vencer? ¿Cómo puedo yo lograr vencerlo en el nombre de Jesús? Pues, número 1, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Eso lo hemos estudiado, pero nunca dejaremos de repasarlo. Apocalipsis 12, 11, dice la Biblia, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Entonces, note lo que se hacía en el tabernáculo de expiación. En el tabernáculo, ellos cada año, para el tiempo de la Pascua, venían y sacrificaban un cordero. Lo degollaban, volcaban la sangre sobre un lebrillo y el sacerdote en el altar de bronce cogía la sangre y rociaba al pueblo con 7 veces de sangre. Si luego el sacerdote estaba en pureza y en santidad, él subía a un nuevo estrado que se llamaba el lugar santo y de ahí pasaba al lugar santísimo. Si él era aprobado, salía con vida y el pueblo era redimido 1 año. Y durante el año les iba bien. Solo por 1 año, imagínense. Al siguiente año lo mismo y etcétera. De modo que el sumo sacerdote
cuando iba en pecado y entraba al lugar santísimo, ahí caía muerto. Sin santidad nadie verá a Dios. Una de las armas más mortales contra el diablo en la guerra espiritual es estar en santidad. Alguien dígame. Si ve que ahí sin nadie, muy templado, pastor. No, señor. Mire, si usted anda en santidad, si usted anda en rectitud, los demonios le van a tener miedo a usted. Y en el lugar donde usted entre, el diablo de una vez va a saber, uy, llegó fulano de tal. Nosotros hemos tenido ese tipo de experiencias delante de Dios. No les miento, nosotros hemos tenido experiencias. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ese demonio de ruina, de deuda, de escasez, de inmoralidad, ese demonio de enfermedad, va a salir a través de la santificación. Va a salir, sale porque sale. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, pastor, pero yo no tengo poder contra el diablo. Hasta le creo. Salmo capítulo 2. Cuando escribe el salmista, escribe así, dice: ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Lo hiciste poco menor que los ángeles. Y el diablo es un ángel. Caído, pero es un ángel. Entonces hay gente que se cree como que se va a enfrentar a Satanás así como que, a ver, diablo, venga, nos pechamos. No, mi hijo, le van a dar una pela. Le va a ir como los perros en misa. No se meta así. Es por la sangre que Jesús derramó. Y si yo vivo bajo el pacto de la sangre, acuérdese que aún el ángel de la muerte no pudo tocar las casas de los israelitas, sino de los egipcios. Y los israelitas, no puedo. ¿Por qué? Están bajo el pacto de la sangre. Y eso que era un animal. ¿Cuánto más si usted y yo nos hacemos bajo el pacto de la sangre? Es poderoso. Solo que en la guerra espiritual se nos olvida que y uno vive en sus fuerzas, en su carne, saquemos un préstamo, empeñemos tal cosa. No. Use el poder de la sangre. Entonces dicen amén y le dan un aplauso a Dios. Segundo, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y Mateo capítulo 17 verso 21. Sed sobrios y velad, porque ¿quién? Vuelve y nos dice que sí hay una pelea. Es su adversario, o sea, el que se enfrentará a usted todos los días. Si usted lo desconoce, allá usted, pero sí existe. La Biblia lo dice. Es su contrincante. Y si usted lo ignora, mejor para él, le hace la vida más fácil a él, más imposible para usted. Ahí lo dice. Vuestro adversario, vuestro contrincante, su rival, el que le quiere hacer la vida imposible, el diablo, anda como buscando, perdónenme lo que voy a decir, se lo va a tragar si usted se deja. Se lo traga si usted se deja. Ahora, mire, escúcheme. Lo tenaz es que hay gente que el diablo ya los rodeó y ellos siguen ahí. Y el pastor, vamos a orar, vamos, levantémonos en intercesión. Hermano, el pastor ya sabe orar. Los que necesitamos somos nosotros, aprender a orar. Entonces cuando yo le digo, a ver, vamos, salimos a la guerra. Yo ya sé orar. Yo me sé defender. Yo me defiendo por la sangre.
Yo vivo en oración las 24 de los 7 y de los 365. Yo vivo en oración. Pero yo quiero es que la iglesia se entere del reino espiritual. Y esto no es un juego. Él, ¿cómo dice la Biblia que anda? Como león rugiente. O como un león muerto de hambre. A tragarse al que está dormido. Tenaz. Pégale un pellizco a alguien y dígale: despiértate tú que duermes y te levantará Cristo. Pégale un pellizco a alguien. Despiértate a orar, a advertirnos. Nos están buscando, mire, nos están buscando para devorarnos. No, Señor, conmigo no. Conmigo sí no. Amén. Por medio del ayuno también es otra arma mortal en el reino espiritual. Isaías capítulo 58, ahora sí estoy terminando, o sea, me faltan 30 minutos. Isaías 58, verso 6, dice: no es más bien el ayuno, no que ayuno, sino ayuno, el ayuno que yo escogí para desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todos esos yugos. Santo Dios, y la gente no. El pastor dice: vamos a ayunar. Ay, pastor, nos prohíben fumar, nos prohíben beber, nos prohíben bailar, y ahora hasta nos van a prohibir comer. No, no es que se le prohíba, y a nadie aquí le prohíbe nada. Solo que uno sabe que hay géneros que son demonios, que no salen sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21, ahora sí colóquemelo. Mateo 17, 21, dice, Jesús les dijo, hay géneros, o dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Por favor, discierna que el reino espiritual no es en sus fuerzas, no es con sus talentos, no es con su sabiduría, no es con sus títulos, no es con su plata, es con oración y ayuno. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Me hago entender? Y por último, la santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14, eso ya lo había dicho. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice, sin santidad a nadie le va a ir bien. Pastor, pero yo veo un poco de adúlteros, drogadictos, y eso tienen plata y casas y camionetas y hasta barcos. Están puestos en deslizadero. El padre de ellos no es el mismo mío. El Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Mi Dios es diferente. El de ellos les ofrece una felicidad momentánea. El mío me ofrece una felicidad eterna, duradera, de por eternidades. Y estoy seguro que si usted se mete con Dios, discierne el reino espiritual que existe y se mete con Dios, todo lo que usted haga le va a salir bien en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey? Póngase en pie. Póngase en pie.